Muy buenas, hermanos y amigos que nos sintonizan en su programa Fe y Razón, un programa que dedicamos para llevarle temas históricos, científicos, social, teológico, pero sobre todo fundamentándonos en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos un tema interesante y vamos a estar hablando en una serie de programas que vamos a realizar sobre las falsas doctrinas. Y para ello tenemos como invitado a nuestro querido hermano y amigo, el licenciado Julián Musa, quien es teólogo, también es director de la emisora Radio Eternidad y nos va a estar ayudando a hacer el análisis de esta primera entrega de lo que sería una serie de programas titulados Falsas Doctrinas. Julián, Dios te bendiga, bienvenido, hermano. Amén, gracias Carlos, y saludos a todos aquellos que están ahí sintonizados con el programa Fe y Razón. Qué bueno que podemos hablar de temas como estos. Julián, son temas delicados, hablar de falsas doctrinas, pero nosotros tenemos que fundamentarnos exclusivamente en la palabra de Dios. Es decir, el filtro para nosotros poder identificar una falsa doctrina no es otro que fundamentarnos en la palabra de Dios, que está basada en esos fundamentos, valga la redundancia, de lo que testificaron los profetas del Antiguo Testamento y lo que presentaron los apóstoles cuando nuestro Señor Jesucristo viene a dar el mensaje de salvación, ¿no? El mensaje de buenas nuevas, lo que es el evangelio, para ser predicado a todas las naciones, y entonces que el Señor en su determinación, soberanía y voluntad pues pueda salvar a las personas que atiendan su llamado. Julián, yo creo que nosotros debemos comenzar con una secta llamada los Testigos de Jehová. ¿Cómo podemos introducir el tema con esta denominación? Cuando nosotros miramos a los Testigos de Jehová, es importante poder ver aspectos, y qué bueno que en espacios como estos podemos dilucidar y podemos verlo de una manera tomando informaciones que son muy específicas de la falsedad que hay detrás de lo que tiene que ver el conjunto de enseñanza de los Testigos de Jehová. ¿Por qué yo te digo esto para empezar? Porque cualquier persona que mira a los Testigos de Jehová de lejos puede pensar que no hay problemas con ellos, ya que ellos dicen ser cristianos, que proclaman la verdad acerca de Jehová, aunque no se consideran ser evangélicos, no se consideran ser protestantes. Ellos también se autodenominan como personas que practican el cristianismo, enseñó Jesús y los apóstoles. O sea, vemos que ellos a simple vista pueden parecer que creen las doctrinas que nosotros creemos cuando lo miramos de lejos. Ellos afirman que la salvación es por medio de la fe en Jesucristo y que no se puede ganar porque es un don de Dios, aunque hay que ver la forma como ellos interpretan la salvación. Creen que Jesús era perfecto y sin pecado y que murió por los pecadores, pero también hay que ver cómo ellos ven a la persona de Jesús. Por eso te digo que de lejos se pudiera ver como que no hay problemas. Y también creen que la Biblia es inspirada por Dios, y también en esta parte hay que ver de cerca cuál es la Biblia de ellos, que ellos dicen que es inspirada por Dios porque tienen una Biblia. Entonces, Carlos, a simple vista cualquiera diría, bueno, ¿y qué hay de malo con los Testigos de Jehová? Y ahí quiero ya centrar el enfoque de lo que quiero compartir contigo en este día. No sé si tienes alguna argumentación antes de pasar a eso. Sí, tú estabas mencionando, Julián, que hay cosas que uno pudiera ver de lejos en los Testigos de Jehová, que uno pudiera decir, bueno, son bíblicos, están dando el mensaje, obviamente reconocen el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, reconocen el perdón de los pecados y un sinnúmero de cosas que uno pudiese decir, bueno, estamos conectados ahí. Ahora, es como tú dices, tenemos que hacer el filtro para saber cómo ellos tienen representado a nuestro Señor Jesucristo, cómo ellos lo ven, cómo es el mensaje de salvación, qué entienden ellos por la persona de Dios en sus tres manifestaciones, el Padre,
el Hijo, que es eterno también, como establece los evangelios, que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. O sea que solamente ese versículo ya estaría refutando un sinnúmero de cosas que vamos a desarrollar contigo. Sí, más adelante lo veremos. Y también la participación que tiene la tercera persona de la deidad, que es el Espíritu Santo, quien es quien nos guía aquí en la tierra. Cuando el Señor dice que nos enviará al Consolador, el Espíritu del Señor. Entonces, un punto muy interesante que tú introduciste, Julián. Continúa. Algo muy típico, Carlos, y ustedes que están ahí con nosotros, de las falsas doctrinas, es que tienen una persona que es su fundadora. En este caso, esta doctrina esta secta, más que doctrina, esta secta pseudo-cristiana, fue fundada por Charles T. Russell. Charles T. Russell, quien estuvo desde el año 1852, nació en el 1852 y falleció en el año 1916. A la edad de 18 años, esta persona, Charles Russell, conoció de la predicación adventista que ya esa denominación, otra denominación que también pudiéramos ver muchas cosas que hay que no cuadran, pero eso no es el tema de hoy. Cuando él escucha y se acerca a la iglesia adventista, empieza a tener estudios bíblicos con ellos, pero no pasó mucho tiempo cuando él determina que no puede conciliar la existencia de un Dios misericordioso con el tema del infierno. Y durante 2 años él empieza a cuestionar muchas de las creencias cristianas. ¿Qué pasa? Russell adopta de los adventistas de que el fin del mundo, aspectos de los fines de todas las cosas. O sea, él adopta de que en el año 1799 era el inicio del fin de los tiempos. Él también adopta de que Cristo regresó, ya eso no es de la doctrina adventista, pero sí adoptó la creencia de que Cristo regresó de manera invisible en el año 1874. También habla de que en el 1914 iba a ser el periodo del Armagedón y que el fin de todas las cosas y la restauración de todas las cosas iba a ser en el año 1918. Entonces, Russell muere en el 1914, se da inicio a lo que es la Primera Guerra Mundial. Y digamos que por coincidencia, él ve eso como un Armagedón. Russell muere en el 1916 y él murió creyendo de que el fin de todas las cosas era en el 1918. Ahora bien, me fui ya al punto de aspectos ya que van al final de su vida. Pero, ¿qué es lo que hace que esta religión, esta secta, crezca tanto? Russell era una persona que era muy adinerada. Él tenía mucho dinero, él tenía tiendas de ropa y él vende sus tiendas de ropa, que el dinero que obtuvo por eso equivaldría a varios millones de dólares, y él se dedica a interpretar y malinterpretar las escrituras. Al final, con este dinero propaga el mensaje, su mensaje que llevaba. Esta secta, a diferencia de otras, no inicia con revelaciones sobrenaturales de su líder. Tenemos, por ejemplo, a los mormones, que es otro tema que pudiéramos tocar en otro momento, donde reciben una supuesta revelación de un ángel que se le aparece, el ángel Moroni. Y
pero en el caso de los testigos es por mala interpretación de las escrituras. Y ellos fundan lo que es, él funda lo que es con sus seguidores, ¿verdad? Su propia revista, el cual tituló La Torre del Vigía o Atalaya, Atalaya de Sion. En el 1881, Russell funda lo que es la Sociedad Bíblica de Tratados, llamada la Atalaya. Entonces, una de las cosas que Russell presenta y que enseña a sus seguidores es que la iglesia completa se había corrompido y que él era un instrumento para restaurar la fe del Nuevo Testamento. O sea, eso es típico de las sectas también, que se creen que son las únicas que tienen la verdad y no valoran la historia de la iglesia. La iglesia de Jesucristo nace en Pentecostés, luego de la resurrección del Señor con la venida del Espíritu Santo, y a partir de ahí esa iglesia siempre ha estado. No es que ha desaparecido, porque aún en los momentos más críticos, sobre todo en esas épocas medievales donde la iglesia católica romana tenía un poder no nada más religioso sino político, la iglesia de Cristo siempre ha estado. Entonces, los testigos de Jehová, al igual que estas sectas contemporáneas, por decirlo de una manera, sabemos que inicia en el siglo XIX, pero hay otras sectas que son mucho más viejas. Entonces, por eso podríamos llamarle más contemporáneas. No creen en la historia de la iglesia, no valoran nada de la historia de la iglesia porque ellos son los nuevos cristianos. Otro punto también que es delicado, ya vemos que inicia con una persona que tergiversa las escrituras, que pone fechas de acontecimientos donde Dios nunca puso fecha, y de hecho esas fechas se cayeron porque el fin de los tiempos no ha llegado y supuestamente era en 1918. Aunque ellos después cambian fecha con otros líderes que tienen cuando Russell muere, pero Russell, vuelvo y repito, murió creyendo que en el 1918 era el fin de todas las cosas. Luego, con la muerte de Russell, la secta es tambaleada, pero lamentablemente hay una persona, uno de los seguidores más fieles de Russell, llamado Joseph Rutherford, quien era un abogado, quien era agnóstico y que fue atraído por las doctrinas falsas de Russell. Este hombre toma posesión de lo que es el liderazgo de la secta y en 1961, ellos lanzan lo que es su Biblia, una Biblia que se llama Traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras, donde eruditos de la Biblia, personas que son conocedores de la traducción bíblica, la consideran como una de las peores traducciones que existen. De hecho, no se sabe quiénes la tradujeron, porque ni siquiera fue revelado quiénes hicieron esa traducción, pero fueron ellos. Y una de las cosas, y ellos lo que hacen es adaptar esta Biblia a sus creencias. Sobre todo, poniendo a Jesús, como tú mencionabas, no como Dios, sino como un Dios aparte del Dios Jehová, aunque un Dios en minúscula, porque es un ser creado totalmente divorciado de lo que es Dios el Padre. Y eso mismo también con la persona del Espíritu Santo, que ellos creen que es una fuerza de Dios, como una especie de un poder, pero no que es la tercera persona de la triunidad o trinidad de Dios. Entonces, ya para ir a las creencias específicas de los testigos que debemos revisar, no sé si tú tienes algo ahí o bueno, quieres decir algo. Esa introducción que tú hiciste, Julián,
presentando de manera histórica cómo nace esta secta. Ahora, cuando volvamos de esta primera pausa, sí vamos a entrar un poquito de lleno en lo que tú ibas a mencionar, que son cómo se van desarrollando las creencias de manera interna, qué tipo de doctrinas ellos muestran, enseñan, y cuáles son las cosas que van contrarias a la Biblia, por lo menos haciendo una primera introducción, porque yo sé que tú no vas a presentar un sinnúmero de doctrinas que ellos enseñan ahí que no se corresponden con la palabra de Dios. Entonces, cuando volvamos de esta primera pausa, vamos a entrar ya de lleno para que tú nos menciones las cosas que no son bíblicas. Cuando volvamos en su espacio Fe y Razón, continuamos, hermanos. Hola, hermanos y amigos. Este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón y estamos tocando el tema las falsas doctrinas, y nos está acompañando nuestro hermano, el licenciado Julián Musa, quien es teólogo, director de la emisora Radio Eternidad, pero también es uno de los apologistas más prominentes, yo pudiera decir así, del grupo que nos hemos constituido a defender la palabra de Dios en debates, y hemos llevado interesantes conferencias. Una de ellas, de estas conferencias, es lo que tú nos estás explicando, Julián, y otras que también tú le has presentado a nuestros hermanos para que podamos identificar las falsas doctrinas que no se corresponden con la sana doctrina de la palabra de Dios. Vamos a entrar entonces, Julián, que tú nos detalles qué cosas tienen los testigos de Jehová que no se apegan a la santa palabra del Señor. Sí, bueno, gloria a Dios por tus palabras, Carlos, la gloria del Señor por lo que mencionaste. Y ya antes de entrar a la creencia de los testigos, solo una cosita bien breve de la historia. Esta secta nace en los Estados Unidos. O sea, en los Estados Unidos, y empieza en Pensilvania. Pero luego con Rutherford mueven las instalaciones principales de ellos a Nueva York, a Brooklyn específicamente, y está ahí todavía al sol de hoy. Entonces, dentro de las creencias de los testigos, ellos dicen adorar al único Dios verdadero, el Altísimo y Creador de todas las cosas. Su nombre es Jehová, y Él es el Dios de Abraham, Moisés, Jesús, pero no creen en la doctrina de la Trinidad. O sea, nosotros también creemos en que adoramos a un Dios y que Él es el Altísimo, el Creador de todas las cosas, ese es el Dios verdadero, pero ellos no creen, y ahí entramos en conflicto, en que Dios se ha manifestado a través de Dios Padre, Jehová Dios, como lo vemos en la traducción de la Biblia que comúnmente utilizamos, Jesucristo y el Espíritu Santo, que por lógica humana eso no se entiende, pero sí por revelación de lo que Dios mismo ha dicho en su palabra, de que Dios son tres personas, pero un Dios. Eso con la lógica no se comprende. Y los testigos de Jehová son, digamos, los arrianos de estos tiempos. La iglesia, al principio, cuando la iglesia del Señor Jesucristo aparece, tuvo que luchar contra un líder cristiano que empezó a decir que el Padre y el Hijo no era lo mismo,
Su nombre era Arrio y su doctrina se le conocía como el arrianismo, y los arrianos modernos son los testigos, porque esa doctrina y ese ataque a la deidad de Cristo no es nueva. De hecho, fue un gran debate en épocas de inicio de siglo. Entonces, ahí ya empezamos con los problemas. ¿Por qué? Porque a Jesús ellos lo ven como un ser creado. Lo consideran un Dios en minúscula. Y un texto muy clave para eso y para ver la forma como ellos han tergiversado y han cambiado aspectos que dice la palabra. Cuando uno ve, por ejemplo, Juan 1:1, que dice, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. La Biblia de ellos nos dice así, dice, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era un Dios en minúscula. O sea, lo que estamos diciendo es aquí que los testigos de Jehová consideran a Cristo un Dios, y de hecho, ellos no son monoteístas. Ellos deberían ser politeístas, aunque no le rinden adoración a Cristo, lo consideran un Dios, y eso es parte del politeísmo, que tiene más de un Dios. O sea que, hablando en un plano real, son politeístas, porque creen en la existencia de más de un Dios, no como nosotros que creemos en la existencia de un Dios. El Espíritu Santo lo consideran no es una persona, como más adelante vamos. Julián, eso que tú mencionaste al principio, o sea, lo que tú estás desarrollando, porque para que estén claros los hermanos y amigos que están viendo este programa, ellos plantean que nuestro Señor Jesucristo es un Dios independiente, entonces ellos están vendiendo como un tipo de politeísmo, porque si dicen, claro, bueno, es un Dios y lo ponen en minúscula, lo minimizan, aparte de que tergiversaron el capítulo de Juan, primera de Juan, capítulo 1. Juan 1:1. Juan 1:1, exacto. Lo tergiversan y lo ponen entonces a ser un tipo de deidad independiente. Eso es politeísmo. Eso es politeísmo. Y eso efectivamente es lo que hacen. Entonces, al Espíritu Santo ellos le llaman como una fuerza activa que proviene de Dios, como una fuerza, como digamos, como una magia, como un poder, como algo así, pero no es una persona para los testigos. Sobre Jesús, ellos creen que Jesús es el arcángel Miguel. Donde quiera que aparezca la palabra de Dios hablando del arcángel Miguel, ellos dicen que es Jesús. Algo totalmente fuera de lo que enseña la palabra, porque el arcángel Miguel sí ciertamente es un ser creado, pero forma parte del escuadrón de los ángeles. No es Jesús, no se hizo hombre. Para ellos Jesús no resucitó físicamente. No resucitó físicamente. Jesús regresará a la tierra de manera espiritual. De hecho, para ellos ya regresó, pero de manera espiritual. Jesús no murió en una cruz, ellos enseñan. Ellos dicen que Él murió en un madero vertical, y eso sale fuera de todo lo que enseña la historia de cómo los romanos, de los tipos de condena que imponían los romanos. O sea, que estamos viendo cómo ellos dicen cosas que no tienen aval en las Escrituras. La salvación, en el tema de la salvación, los testigos enseñan, la salvación para ellos no se obtiene realmente por fe solamente. Aunque ellos de manera teórica pudieran persuadir de eso, pero no es real. Ellos creen en que es necesario asociarse con la organización de Dios, o sea, y seguir las reglas de los testigos de Jehová. O sea, para ellos son la religión verdadera. Los evangélicos y toda otra religión es del diablo para los testigos de Jehová. O sea, ellos son los únicos que están bien delante de Dios. Ellos enseñan que el rescate hecho por Jesucristo
no garantiza la vida eterna. Ojo aquí, que esto es muy importante, esta parte. Eso es para delicado, los ¿eh? Sí, esta parte es bien delicada, porque para los testigos, todo individuo va, o sea, nosotros creemos, vamos a hablar lo que nosotros creemos y después vamos a hablar lo que ellos creen, en esa parte para que se pueda entender mejor. Nosotros creemos en que todos vamos a resucitar, pero la Biblia dice que los que muertos en Cristo van a resucitar para vida eterna. Y los muertos sin Cristo van a resucitar para condenación eterna, lo que Cristo llamó el castigo eterno. Los testigos dicen que todos vamos a resucitar y todos vamos a tener una segunda oportunidad por medio de las enseñanzas que ellos van a dar cuando todo el mundo resucite en el reino de Dios. Entonces, para poner ejemplos extremos, aunque sabemos que pueden haber mucha gente en la condenación eterna, en el infierno, que no están a ese nivel, Carlos. O sea, o sea, todos los pecadores tendrán una segunda oportunidad. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo ahí no tuvo ningún valor, porque si todos van a tener una segunda oportunidad, no hay condenación. No. O sea, hay condenación, pero mira cómo yo lo veo. Por ejemplo, vamos a coger ejemplos extremos. Sí. Una persona como Adolfo Hitler, que por lo que fue su vida y la forma que murió y todo lo demás, es evidente que es una persona que no está en el reino de Dios, no está en el cielo, no está con Dios. Una persona que lamentablemente por su vida y su vida pecaminosa y por el lugar que tuvo Dios en su vida, que fue totalmente apartado, pues está en un lugar de condenación. Por ejemplo, esta persona va a venir a la vida y va a tener la oportunidad de pertenecer al reino de Dios si acepta las enseñanzas de los testigos el día de la resurrección. ¿Cómo? Que va, no sé si me di a entender. O sea, yo entendí. Lo Hitler que va a poder... Exacto, sí. Hitler va a poder estar en el reino de Dios si cuando la resurrección acepte las enseñanzas de los testigos. Si él acepta la enseñanza de los testigos, él va a poder estar en el reino de Dios. Si no lo acepta, que de hecho para los testigos, el que muere ahora mismo no está en ningún lugar. El que muere ahora mismo está como cuando tú le quitas la pila a un reloj. Entonces, cuando en la resurrección, si una persona como Hitler no acepta las enseñanzas de los testigos, pues Hitler se volverá otra vez como la pila del reloj y se le quitará y dejará de existir. O sea, ellos no creen en la inmortalidad del alma. Ni en el infierno, en la condenación del infierno. No creen en el infierno, no creen en la existencia del infierno. De hecho, Hitler se salió con la suya. Exacto. Toda persona, ellos tienen la misma creencia de los humanistas. En un sentido, tienen la misma creencia de los humanistas. El ateo te dice que la gente, el que muere es como la pila del reloj. ¡Ah! Se apagó. Los testigos te dicen lo mismo. Lo único que cambia es esa famosa segunda oportunidad donde esta persona puede estar mejor y entonces todo el pecado que cometió, no, eso no tiene ninguna importancia. Tiene cierto parecido, Julián, a el filtro que hace el Islam cuando se le pregunta quién es tu Dios, quién es tu Señor. Entonces, aún tú seas pecador, si tú dices, bueno, mi Dios es Alá, pues bienvenido, no importa. Exactamente. Tiene como un parecido. Tiene un parecido. Lo único que los musulmanes sí creen en la existencia de un infierno, de una condenación del alma, que después sería bueno que hablemos del Islam, que es otra de las sectas. Claro, dentro de los capítulos que vamos a presentar y los programas está esa también. Sí, sería muy bueno. Entonces, Carlos, con el tema de la resurrección de Cristo, ellos niegan que Cristo haya resucitado en un cuerpo físico. Dicen que Jesús resucitó, pero de manera espiritual, porque recuerda que ellos dicen que Jesús era un ángel. Y que su cuerpo físico ha de estar en algún lugar preservado. Ellos hablan de que ese cuerpo anda por ahí. Está preservado en algún lugar.
son de las creencias. Sobre el infierno, enseñan que no hay infierno y que los que mueren dejan de existir, como yo te decía, hasta el día de la resurrección, en donde todos nos vamos a levantar, vuelvo y repito, y vamos a tener una segunda oportunidad, y el que no la acepte será eliminado totalmente, como ya explicábamos. No sé si queda más tiempo en este segmento para hablar de las predicciones de una manera más de cerca, de las predicciones de los testigos que después tuvieron que cambiar fechas y demás. Tú me dirás si seguimos aquí. Sí, vamos a la siguiente pausa, Julián, y ese tema que tú vas a introducir ahora da una referencia y nos ayuda a tener un filtro, porque el que investiga la historia, lo primero, Julián, es ir a la palabra de Dios. Sería bueno también tocar algunos versículos que pondrían a nuestros hermanos y amigos que ven el programa en el justo contexto para entender por qué esa doctrina no se apega a las palabras de Dios. O sea, tendría que cambiar todo lo que los textos guardados en el tiempo antiguo de los evangelios de manera pura, tendrían que borrar y cambiar todo eso para que te digan a ti, mira, toma este libro, todos esos textos históricos no tienen ninguna validez, nosotros somos los que decimos la verdad, pero lo que tú vas a tocar en este próximo segmento nos ayuda incluso a hacer el filtro histórico para ver dónde ellos la pegaron y dónde ellos han cometido errores. Cuando volvamos después de esta pausa en su espacio Fe y Razón, continuamos. Yo no voto por colores, yo voto por valores. Por eso apoyo a dos hombres de Dios, para estar bien representado. Milcíades Franjul, senador, y Joel Puello, diputado. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón y estamos compartiendo con nuestro hermano, el licenciado Julián Musa, quien es director de la emisora Radio Eternidad y también es miembro directivo de Grupo Acción Cristiana. Y estamos hablando sobre el tema de las falsas doctrinas. Y hemos estado en esta primera etapa presentando la doctrina de los testigos de Jehová, la secta de los testigos de Jehová. ¿Y por qué mencionamos la secta de los testigos de Jehová como una falsa doctrina? Bueno, nuestro hermano, el licenciado Julián Musa, ha estado desarrollando que tienen ciertas enseñanzas que no se corresponden con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y lo hacemos con altura, con respeto, pero también estamos llamados a presentar lo que establece el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Julián, puedes continuar. Gracias, Carlos. Y así es, nosotros tenemos que apegarnos a la verdad de la palabra de Dios. Nuestro compromiso como cristianos es con el Señor y no con los hombres. O sea, y debemos de decir las cosas tal como son, porque es el llamado que tenemos en el Señor, con amor, con respeto, como lo estamos haciendo, no atacando personas, sino viendo la verdad y sobre todo exponiendo la mentira para que la verdad florezca y usted que está ahí con nosotros pueda ser bien orientado sobre lo que Dios enseña y que usted mismo saque sus conclusiones. Usted juzgue, pero juzgue con, como dice la palabra, con justo juicio. Carlos, dentro de las predicciones, ellos establecieron en primera instancia que la segunda venida del Señor era en el año 1874. ¿Qué sucede? Al no ser así, ellos cambian esta fecha y ponen que es en el 1914, y lo dejan de esa manera, y ellos al sol de hoy dicen que Cristo vino, pero en espíritu. Ahora bien, algo que sucedió y que debe de poner, y que quizás muchos que son testigos de Jehová no lo saben, porque es probable que no lo sepan, y es que Charles T. Russell, que ellos saben quién es, porque de hecho cualquier texto que no entienden van a una especie de enciclopedia, por decirlo así, de 6 volúmenes que fueron escritas por este señor, y todavía los testigos van ahí para entender, que se llama Entendiendo las Escrituras. Cualquier testigo que no te puede dar una respuesta de algo va a ir a ese libro y va a buscar información de ahí para darte respuesta. O sea, eso tiene un gran valor para los testigos, esos 6 volúmenes de Estudiando las Escrituras, escrito por Charles T. Russell. Entonces, Russell
murió en el 1916 y murió creyendo de que el fin del mundo era en el 1918. O sea, el iniciador de esa secta murió creyendo en una fecha falsa. Y eso es importante, que los testigos que puedan estar mirándonos investiguen, porque si ese es el siervo fiel y verdadero, como también muchas veces se le llamó como el siervo fiel, pues ese siervo fiel falló en algo tan importante como es la doctrina del fin de los tiempos. O sea, que eso es muy importante tenerlo pendiente. Otra cosa, Carlos. Dios me ha permitido, por su gracia, poder conversar con personas testigos de Jehová y poder irnos profundo hablando y demás y debatiendo. Personas que son ancianos y personas con liderazgo dentro de lo que es esa secta. Y esto que te voy a decir es algo que lo he escuchado de la boca de ellos mismos. Ellos creen, porque tienen una mala interpretación de Apocalipsis, donde habla de los 144,000, y ellos creen que los 144,000 de Apocalipsis son una especie de gabinete de Jesús, donde estas personas van a vivir en el cielo, son como una especie de gabinete de Cristo, y los demás que no forman parte de los 144,000 van a vivir en la tierra, pero una tierra que va a ser restaurada. En ese punto estamos de acuerdo de que la tierra será restaurada. Ahora bien, ellos a principios del año 2000, recuerdo que conversaba con una persona de muchos años, con los testigos, y ellos me decían que ellos tienen un registro de quiénes son los 144,000 y que a principios del año 2000 quedaban 8,000 vivos todavía que formaban parte de los 144,000. Yo le pregunté a esa persona, ¿cómo ustedes saben que una persona es de los 144,000? ¿Cómo? O sea, ¿nacen con algo, alguna marca? ¿Qué pasa? ¿Por qué usted no es de los 144,000? Porque estaba convencido de que no era. Dice, bueno, nosotros hacemos la Santa Cena del Señor una vez al año, y todo el que participa de esa cena es de los 144,000. Yo dije, no, pero si vamos a eso, yo puedo ir y tomarme la cena y ustedes van a creer que yo soy de los 144,000. O sea, no hay un criterio bíblico para entender eso. O sea, tienen una confusión producto de una enseñanza aprendida. Pero, Julián, una cosa es tener una confusión probablemente en una interpretación de los textos cuando vamos a la Biblia, y por eso el Señor nos manda que escudriñemos las Escrituras, porque en ellas nos parece que está la vida eterna. O sea, es escudriñar las Escrituras, es estudiarla, profundizarla, escuchar a nuestros pastores, hacer estudios bíblicos, pero una cosa es eso y otra cosa es apegarse a un criterio que no es bíblico, que no se puede sostener en absolutamente ningún pasaje de la Biblia, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Exactamente. Entonces, recuerdo que en ese debate con esa persona hablamos de eso. Yo decía, bueno, pero, o sea, ahí hay un problema grave, porque ¿cómo va a ser? O sea, porque usted no lo es. Entonces, por la Santa Cena, o sea, que no hay un criterio bíblico de eso. Otra de las creencias de los testigos que son falsas, ellos enseñan que es un pecado la transfusión médica de sangre. De hecho, como un testigo, esa misma persona me dijo a mí lo siguiente: yo, por la misericordia del Señor, yo estoy vivo, ya eso forma parte de mi testimonio de vida, pues yo tuve una caída siendo un bebé, un niño de 1 año y meses, donde a mí me tuvieron que dar 38 puntos en la cabeza. Eso es un testimonio de vida. En ese tiempo, estamos hablando de los años, de la década de los 80, inicio de los 80, yo nací en el 80. Fue vital para que yo pudiera estar vivo, que mi papá me transfundiera sangre.
mi papá me dio transfusión de sangre. A esa persona yo le hablé de mi ejemplo. Y él me dijo que si él hubiese sido mi papá, él me hubiese dejado morir y que en la resurrección nos hubiésemos vuelto a encontrar. Y se han dado muchos escándalos de testigos de Jehová que han dejado, que hay médicos que han tenido que intervenir hasta legalmente porque la familia no permite la transfusión de sangre. Algo totalmente que no tiene un aval bíblico, porque el texto que utilizan para eso hablaba de comer sangre, que eso, comer sangre, es un pecado, pero no está hablando de comer sangre, está hablando de una transfusión de sangre para salvar una vida. Eso es totalmente antibíblico, esa manera de pensar. Otra cosa es que son muy estrictos con aspectos que la Biblia no te hace ver si es pecado o no es pecado, sino que entra dentro de lo que es la libertad cristiana, y que cuando hablo de que entra dentro de la libertad cristiana es que son aspectos que la Biblia no te lo dice, pero tampoco te lo prohíbe, y que dependiendo cómo tú lo hagas, basado en los principios de la palabra, eso puede ser una bendición. ¿A qué me refiero? Ellos enseñan que es pecado celebrar cumpleaños. Si tú celebras el cumpleaños de Michael, tu hijo, o yo de José Julián, mi bebé, si le celebro el primer año, entonces nosotros estamos pecando. O sea, eso es pecado. Donde la Biblia eso no te habla, eso es doctrinas y mandamientos. No hay un mandamiento del Señor en la palabra de Dios que prohíba que tú celebres con alegría tu familia. De hecho, la historia del antiguo Israel, ese pueblo era dado a celebrar, al regocijo, por eso era un pueblo alegre, tenía muchas fiestas, tenían fiestas que eran proféticas, obviamente, pero también celebraban la vida, presentaban a las criaturas al Señor. O sea, yo estoy viendo dos puntos aquí muy delicados, Julián, que tú has presentado. Número uno, el mandamiento del Señor es no matarás. Un padre que deja morir su hijo es matar a su hijo. Eso sí es un mandamiento. Eso sí es un mandamiento establecido por el Señor de manera concreta. Confundir algo que establece el profeta Moisés, donde le dice al pueblo, no comerás sangre, porque era algo que hacían los pueblos paganos, cananeos, y confundirlo con algo tan elemental como una transfusión de sangre, que eso no es comer, eso es preservar la vida, porque el mismo Moisés dice que la vida está en la sangre, no te la comas. Ahora, con el avance de los estudios médicos y la tecnología, que también es un don de Dios, la ciencia es un don de Dios, como lo establece el profeta Daniel, pues obviamente tú estás salvando la vida de un ser que tú amas, y al mismo tiempo no violas la voluntad de Dios con el pecado de matar a una criatura. O sea, tú decir, no me salven a mi hijo, déjalo que muera. El que está matándolo eres tú, si hay mecanismo para salvarle la vida. Sí, entonces, sí. Eso es terrible. Eso es terrible, porque si depende, si para salvar al hijo, porque no es que ellos odien a sus hijos, pero si para salvar al hijo hay que transfundirle sangre, ellos prefieren que se muera. Bueno, ellos no lo odian, Julián, pero tienen una ceguera doctrinal, que aparentemente quien creó eso no respeta la vida. No respeta la vida, no. Eso es así. También, como te decía, bueno, enseñan que es pecado honrar los símbolos patrios, o sea, eso es pecaminoso para ellos. Tú no lo vas a ver a ellos nunca defendiendo la fe en contra de ideología de género, aborto, nada de eso lo van a hacer, porque ellos hablan de que es el sistema del diablo, y ellos o sea, ellos están en un lado y el mundo está en otro. O sea, eso de influenciar al mundo, salvo con el mensaje de ellos, claro, esa es la manera como ellos lo hacen, pero eso de preocuparse por situaciones que está viviendo la sociedad en aspectos de valores, y tratar de que los principios del evangelio sean los que florezcan, tú no lo vas a ver en eso. No votan tampoco, no ejercen el voto,
también es de las cosas que no hacen. O sea, no salen a trabajar, no trabajan porque eso, no compran computadora, no entran a internet. No, eso sí, No, eso sí. pero eso es parte del sistema del mundo también. Exacto. Si tú lo encierras, si tú lo razonas todo, estarían en una contradicción sistémica, porque si tú desechas una cosa por un criterio falso, no bíblico, entonces tú te tendrías que aislar como los Amish, que se aíslan, se van a un monte o a una montaña y se olvidan del mundo. Yo lo entendería así, pero no hay un criterio entonces. Lo de ellos es enseñar su doctrina, que de hecho son muy, digamos, que ponen mucho empeño en eso. Es muy raro que a la puerta de algún hogar de nosotros, de cualquiera que está ahí, no haya pasado un testigo de Jehová, porque ellos ponen mucho empeño en eso. Ellos son muy respetuosos, yo he conversado con ellos. Y son muy respetuosos. Ellos me han regalado su revista a la Atalaya, yo se la he recibido, la he leído, le he dado la bendición, he escuchado, pero obviamente hemos tenido, en algún momento, hemos tenido algunos debates bíblicos que no me dan respuesta. Sí, eso sí, claro. pero con amor y respeto. Sí, por ejemplo, ellos tienen su revista El Atalaya, que habla de muchos aspectos de su religión. Tienen El Despertar, que tiene que ver más con aspectos del final de los tiempos y demás, y del establecimiento, porque ellos te hablan de un reino de Dios. Nosotros creemos en el establecimiento del reino de Dios, pero ellos no te hablan del medio para llegar a ese reino de Dios, que es la cruz de Cristo, ese sacrificio. O sea, ellos hablan de una manera, el enfoque de ellos mucho es de hablar de ese reino, pero no hablan de los aspectos para poder estar en ese reino, ni tampoco presentan el reino de una manera muy, o sea, no tan apegado a la palabra, aunque no todo lo que ellos dicen del reino es divorciado totalmente de la palabra, porque sabemos que la mentira no siempre se va a presentar como tal, tan a la clara, sino que hay una mezcla de cosas. Entonces, yo creo que sería bueno en esta parte, Carlos, poder ver, no sé si ya este segmento está pasando, sí, para hablar de cómo nosotros podemos defender nuestra fe, cómo hacer apologética ante la secta de los testigos de Jehová. Pues entonces los vamos a tocar en esta pausa, ¿no? Cuando volvamos ya en este último segmento, para entonces que tú puedas explicar cómo podemos entonces mostrar la verdad de la palabra del Señor, yendo a la Biblia y conociendo lo que realmente nuestro Señor Jesucristo nos estableció desde el fundamento de los profetas y los apóstoles. Cuando retornemos aquí en su espacio Fe y Razón, continuamos. Con nosotros el licenciado Julián Musa, teólogo, también director de la emisora Radio Eternidad y miembro de este espacio Fe y Razón. Julián, puedes continuar. ¿Cómo defendemos entonces ante esta doctrina la sana doctrina del Evangelio? Sí. Antes de entrar en eso, solo brevemente decir algo que tú decías y es muy importante. No estamos diciendo que no hayan personas testigos de Jehová que sean decentes, que sean personas que tengan un trato afable. O sea, no nos estamos refiriendo a eso. Nos estamos refiriendo es a las falsas enseñanzas que tienen, los grandes errores que tienen. Y sabemos que por la gracia común de Dios, su gracia que ha sido puesta en todos los seres humanos, el ser humano aún esté en error, puede mostrar muchas acciones correctas. O sea, aún personas que no creen en nada. Entonces, eso es muy importante tenerlo pendiente. Entonces, yéndonos a la doctrina, con respecto a la Biblia, segunda de Pedro 1, del 20 al 21, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ya aquí con la Biblia de los testigos hay un grave problema. ¿Por qué? Porque esa palabra no puede ser tocada y la traducción que ellos utilizan, del nuevo,
la del Nuevo Mundo, que es la Biblia que ellos usan, esa Biblia tiene añadiduras y cosas que la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, que así que se llama, tiene muchas cosas que se adaptaron en ella. También otro grave problema. Russell es, vamos a decirlo así, como ellos lo tienen, aunque no lo digan de esa forma, lo tienen a un nivel tipo los apóstoles. ¿Por qué? Porque van a los textos de Russell para interpretar las escrituras. Y la Biblia no es de interpretación privada. Nosotros, Carlos, que pertenecemos a la misma iglesia, Iglesia Cristiana Oasis, tenemos unos pastores que amamos, unos pastores que aman la palabra. Ahora bien, si uno de mis pastores, que Dios los guarde donde quiera que estén, enseñase algo, que gracias a Dios no es así, pero enseñase algo que fuera contrario a las escrituras, yo puedo acercarme a él y decirle, pastor, yo no veo eso en la Biblia. Y el deber de él es o explicármelo o ser humilde y decir, hermano, tú tienes la razón. Pero entonces, cuando los testigos ven el estudio de las escrituras de Russell como palabra, como que eso, o sea, ahí es que está la verdadera interpretación, hay un gravísimo problema porque la Biblia no es de interpretación privada. Sobre la Trinidad de Dios, el tema de la Trinidad de Dios, Juan 14, 23 al 24, Jesús respondió y dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que la envió. Ese texto yo llegué a tener discusiones con testigos, porque en la Biblia de los testigos, ese no lo cambiaron. Entonces ahí yo le digo a ellos, ven acá, vamos a analizar este texto con la misma Biblia de ellos. Juan 14, 23, 24. Jesús respondió, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, el Hijo y el Padre, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Quién hace morada en nosotros? El Espíritu Santo. Eso es una clara visión de la Trinidad de Dios, de que Dios es uno. Eso es una clara visión. Dice, mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada. ¿Quién que mora en nosotros? Es el Espíritu Santo. Correcto. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es Dios. ¿Y quién es Dios? Es el Padre y es el Hijo. Correcto. O sea, es un asunto bien interesante, un texto de defensa muy bueno. Pero otra cosa, Julián, también, porque si ellos no cambiaron el Antiguo Testamento, una de las profecías más poderosas del Antiguo Testamento la da Isaías, capítulo 9, versículo 6, cuando menciona el profeta, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y su nombre será llamado Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Quién es el Padre eterno? Príncipe de paz. O sea, si ellos no leen eso, entonces quiere decir que ellos están ciegos porque o quieren o algo más los tiene cegados. No le ha llegado el conocimiento de la verdad. Porque si ese texto no está tergiversado, no hay que ser un científico de la NASA para entender que es Dios fuerte, es Padre eterno y es príncipe de paz. Esas tres características solo se le puede dar a Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Eso es así, Carlos. Sobre Jesús, ya porque sé que tenemos muy poco tiempo, ya explicamos Juan 1.1, no voy a volver ahí. Juan 5.23, que dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces, Juan 10.30, yo y el Padre somos uno. El gran problema de los testigos es con el tema de Jesús. Yo creo que es importante resaltar. Ellos te dicen, bueno, pero Jesús oraba al Padre. ¿Cómo el Padre? ¿Cómo va a ser que son uno si Jesús estaba aquí y el Padre estaba allá? Entonces, testigos, lo que sucede es, primero,
hay un misterio que se llama el misterio de la piedad, que Dios se hizo carne. Eso es un misterio. Y como se hizo carne y vino como hombre, Él vino, aparte de salvarnos, nos vino a dar ejemplo de la adoración a Dios. Y como hombre, en un misterio, que la Biblia le llama eso misterio de la piedad, Él oraba al Padre. Entonces, por eso, porque se hizo hombre, 100% Dios y 100% hombre, y como hombre, en un misterio que la lógica, porque ese es un problema de los testigos, hay aspectos de la Biblia, la fe cristiana es razonable, es cierto, pero la fe cristiana tiene aspectos que se razonan a partir de la misma revelación que Dios ha dado por medio de la fe. Entonces, ya que sé que estamos acabando, solo decir otro aspecto, el Espíritu Santo, ya para terminar aquí, Carlos, porque yo sé que tenemos que terminar. Efesios 4:30, un solo versículo, hay muchos, pero uno. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. A una fuerza se le entristece. No se entristece una fuerza. ¿Por qué no se entristece una fuerza? Porque es una persona. En el estudio doctrinal de la secta de los testigos de Jehová hay muchos huecos. Y lo que nosotros podemos es, con amor, con respeto, pedirle a aquellos que son testigos de Jehová que vayan a la palabra del Señor y que estudien otros textos, principalmente textos que tienen un fundamento más concreto en términos históricos, los evangelios, ¿no? La misma historia de la iglesia, cómo nació, porque puede ser que muchos de ellos, siguiendo esa doctrina, pues crean que están en lo correcto. Y entonces ahí se forma el debate, pero por la misericordia de nuestro Señor, a pesar de que muchos han intentado tergiversar los textos, siempre hay una luz al final del túnel, porque el Señor siempre deja para aquellos que Él llama en su santa voluntad y en su soberanía, los que van a ser salvos por Él. Como establecimos, si ellos van al Antiguo Testamento, verán muchas referencias de nuestro Señor Jesucristo siendo Dios mismo. Y ya tocamos un texto de Isaías que es muy fuerte. Tú también presentaste textos y pusiste, me dijiste, en un debate amistoso y de respeto, con una pregunta que le hiciste a uno de ellos y no te dieron una respuesta satisfactoria conforme a lo que establece la palabra de Dios. Sí. Pero hay que recordar algo, yo lo voy a parafrasear, no tengo el texto a la mano y no lo recuerdo exactamente, pero la palabra de Dios dice que en ninguno se halló honor para establecer la salvación de los hombres. En Hebreos, esa en Hebreos, la de los Hebreos. Ni los ángeles del cielo, ni los ángeles del cielo. O sea, es Dios mismo, porque en nadie se halló esa plenitud completa que solo la tenía nuestro Dios. Y Cristo se hizo hombre. El Mesías, Dios se hizo hombre. Es Dios mismo. O sea, si ellos no han leído esa parte, pues nosotros le aconsejamos con amor y en este desarrollo de este programa, que lo que estamos haciendo es presentando las fallas doctrinales, que vayan a la palabra de Dios, la profundicen. Sin prejuicio, que vayan sin prejuicio, eso es muy importante, que vayan buscando que Dios mismo le hable a través de la palabra. Así es, así es. Bueno, creo que hemos llegado al final de esta entrega, Julián, agradeciéndote que nos hayas concedido este interesantísimo análisis que nos has traído. Yo había conocido muchas cosas, pero como tú lo has presentado, también me has ayudado a profundizar más en algunos aspectos que no conocía y que me he quedado sorprendido, y que en lo adelante también vamos a estar analizando otras doctrinas, las fallas de otras sectas, para que sean ellos mismos, ¿no?, que vayan al estudio de la palabra de Dios, no con prejuicios, como tú muy bien lo dices, y pidiéndole al Señor que nos dé discernimiento a todos.